Doctor Perkins, cuéntenos primero cómo nos podría resumir esta iniciativa y cómo surgió la iniciativa de Justicia para la Democracia, Capítulo América. Creemos en Venezuela que uno de los aspectos importantes que se ha descuidado hasta el presente es la búsqueda de apoyo internacional para las causas democráticas que en Venezuela estamos atravesando. Los demócratas tenemos que aprender a vivir en democracia y también en dictadura. Y en sistemas totalitarios los demócratas pueden hacer uso de las vías institucionales para plantear sus denuncias y sus quejas. Y queremos que de eso se nutra los venezolanos que se encuentran en el exterior y que esos venezolanos se organicen para hacer especies de puentes comunicacionales de lo que esté ocurriendo con el Estado de Derecho y de Justicia que debe existir en Venezuela y que lamentablemente en este momento se encuentra enfermo. Doctor Rocha, una pregunta. ¿Este proyecto o esta iniciativa de Justicia para la Democracia va a tener varios capítulos? Ciertamente. Un primer capítulo se está creando aquí en América, en territorio de la Florida, en Norteamérica, y probablemente muy próximamente se cree uno en Argentina, con venezolanos que se encuentran en Argentina, y así iremos poco a poco, todos los venezolanos que se encuentran fuera de nuestro territorio, buscándolos, pidiéndole auxilio para que continúen en la búsqueda de material, de información que puedan de alguna manera catalizar lo que estamos haciendo en Venezuela. Lo que estamos haciendo en Venezuela necesita que se conozca en todo el mundo. La resistencia civil democrática que se está haciendo en Venezuela es importante que se conozca, que hay hombres y mujeres en Venezuela que estamos luchando por recuperar la democracia y particularmente recuperar la justicia que se encuentra enferma, y para ello es muy importante el reconocimiento que se haga internacionalmente de nuestras luchas. ¿Cuán complicado y efectivo es una denuncia de derechos humanos? Es difícil porque la efectividad guarda relación también con el tiempo. En mi caso, por ejemplo, en el 2008 fui favorecido junto con otros magistrados de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica que declaró nulo nuestra expulsión del Poder Judicial. Y esa denuncia nosotros la formalizamos en Washington, en la comisión, en el 2004. Hubo que pasar 4 años para que esa sentencia se diera, y después de esa sentencia el Estado venezolano, particularmente la Sala Constitucional, declaró su inejecutabilidad. Es decir, dijo que esa sentencia violaba la soberanía. El Estado venezolano está encaminado a ser reconocido mundialmente como un Estado forajido por no cumplir los fallos de la Corte Interamericana. Es difícil, en consecuencia, hacer uso de las vías internacionales. Pero aún podemos utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aún la podemos utilizar para que condenen al Estado por las violaciones de derechos humanos, pero la protección, a pesar de que estamos en el año de que eso ocurra, el límite, la protección continúa hacia todo individuo, hacia toda persona, hacia todo venezolano, porque los derechos humanos son progresivos. Los derechos humanos no nos los pueden quitar de la noche a la mañana. Tú tienes salud hoy, mañana no la tienes, reconocida constitucionalmente. De tal forma que la protección individual a los venezolanos en cuanto a materia de derechos humanos, sí, lo que no puede haber seguramente es la condena al Estado venezolano. Usted hace pocos meses también introdujo una suspensión de la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. ¿Cuál fue la respuesta que obtuvo del Tribunal Supremo de Justicia? La respuesta que obtuvo fue una respuesta absolutamente formal. Dijo que, en pocas palabras, que esa no es la vía que había que interponer y que no era el órgano agraviante el que yo había instado. Yo insté a la Asamblea Nacional mediante la Sala Constitucional para que obligara a la Asamblea Nacional a no juramentar al señor Maduro Moros. Y la Sala Constitucional dijo que esa orden tenía que haberse dado hacia el CNE, hacia el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿cuál es? Well, we move a little bit. Okay. No se me vaya. Entonces, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo de Justicia y qué opinión le merece a usted el nombramiento de Gladys Gutiérrez como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia?
El papel que ha jugado el Tribunal Supremo de Justicia en la crisis que actualmente tiene Venezuela es un lamentable papel. El Poder Judicial, particularmente el Tribunal Supremo de Justicia, se ha comportado como un instrumento político del status quo del gobierno. Ha avalado persecuciones contra periodistas, ha avalado persecuciones contra ciudadanos, expropiaciones, confiscaciones que amilanan el Estado de Derecho civil político de los venezolanos. Creo que es una responsabilidad penal lo que tienen en cabeza cada uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente la Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativa. Creo que el cambio que hubo de la magistrada Luisa Estela Morales a otra sala, en definitiva, es una guerra interna que hay entre dos posiciones que se reflejan políticamente en el país y que tienen su receptáculo en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero sepan, los que están llegando al Tribunal Supremo de Justicia y los que estaban antes, que las responsabilidades en que han incurrido son de carácter personal. Y estamos muy próximos a exigir ante la Corte Penal de La Haya las responsabilidades penales por el genocidio institucional que se ha hecho contra funcionarios y ciudadanos orquestado desde el Poder Judicial. Doctor Rocha, usted también es profesor. ¿Cuál es la enseñanza más importante que en estos momentos le puede dar a un alumno? La importancia del significado del artículo 2 de nuestro texto constitucional. Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia. El derecho no puede existir sin justicia y no hay democracia sin justicia y derecho. De tal manera que lo que hoy vivimos, deben saberlo los estudiantes, es una situación temporal. La enfermedad que hoy está copando el Poder Judicial es temporal. Es el mejor momento para hacer derecho y el mejor momento para estudiar derecho, porque nuevas instituciones van a venir en Venezuela y necesitará de hombres y mujeres capacitados dentro de un esquema constitucional de derecho y justicia para que nuestro país pueda sobrevivir. La situación judicial en Venezuela está siendo analizada, de hecho la situación política también a nivel internacional. En el día de hoy se está analizando en Washington. Después de tantos análisis internacionales de la situación de Venezuela, ¿cuál es la conclusión a la que podrían llegar o, en su opinión, qué va a quedar después de tanto análisis? Una justicia malograda hemos tenido en estos 14 años, integrada por jueces que han sido perseguidos, encarcelados como la doctora Fiuni, acorralados institucionalmente y militarmente como fue el caso de nosotros en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. El resultado es el convencimiento de que ningún Estado puede ser demócrata realmente si no se respeta la institucionalidad judicial, el Poder Judicial. A los jueces incluso se les prohíbe agruparse socialmente, se les prohíbe formar gremios en defensa de su situación. El juez es hoy por hoy en Venezuela el funcionario público más débil de la administración en general. Al juez hay que protegerlo si queremos una verdadera democracia. Entonces, al final del día, para usted la justicia no es ciega. Es una difícil respuesta. Al final del día creo que la justicia debe prevalecer y que justicia sin derecho es imposible y solamente así podemos entendernos en democracia. Muchas gracias.